Muchas gracias. Buenas. Mi nombre es Kurt Laboon. En el mundo de la música electrónica represento una marca que se llama Robosonic desde hace 20 años. Nací en Alemania, en Berlín. Español no sería mi idioma como maternal, así voy a intentar hablar en castellano, en español hoy día. Si no entienden algo, me avisan. Voy a usar unas palabras que aprendí entre Argentina, Colombia, España, como viajando últimamente en Chile y una mezcla de todo. Entonces, si no entienden algo, me avisan y voy a seguir con una charla sobre los crossroads, digamos, entre la industria de la música, en donde trabajo desde hace muchos años, el trabajo social y como la creatividad en general y mis experiencias en los últimos años durante de la pandemia especialmente. Así voy a hablar de varias cosas y mostrar unos ejemplos del trabajo que he hecho últimamente. Bueno, sí, yo vivo en Berlín, cerca de ese lugar, no sé si es conocido, si alguien lo conoce, sería el Cottbuser Tor, corto Cotti, como una rotonda famosa en la mitad del barrio de Kreuzberg, que es un lugar como muy multicultural, muy movida, que contiene como problemas también sociales, digamos. En esa zona hay como edificios altos con un montón de gente viviendo desde hace mucho tiempo, desde unos movimientos de migración entre Turquía y Alemania, y como si se pregunta a la policía, por ejemplo, van a decir también que es un lugar como más peligroso, como de la estadística, digamos, de Berlín, como, pero es igual como muy amable, amoroso en su forma cultural. Así como se ve, es un crossroads, como una intersección de muchas calles que cruzan ahí y como dos líneas del metro que conectan como toda la ciudad del norte al sur, del oeste al este. Y bueno, como dije, en el mundo de la música electrónica tengo esa marca Robosonic, en que estoy explorando las intersecciones del house, del techno y del hip hop, diría. Y en el camino profesional he fundado varias empresas como sellos de discos o de ropa. Entonces se ve, por ejemplo, unos discos en vinilo que he producido por los años, o como ropa que estaba desarrollando en mi estudio con amigos, como con un concepto de upcycling de unos como camisetas viejas, por ejemplo, en este caso, y una marca de una bufanda de toalla que se llama Punchy, también inspirado de la vida nocturnal y como todo el sudo que producimos bailando. ¿Y qué más? A ver. Bueno, como dije, hoy voy a compartir un par de historias y ojalá puedo como compartir unos momentos de inspiración y como de esperanza también. Así quería dar las gracias primero a los organizadores del festival para esa plataforma, también para toda la como fundación cultural que están, o como todas las personas que están conectando. Estoy en Panamá la primera vez y ya unos días estoy acá y me encanta, me fascina.
Sí, bueno, los primeros como embajadores de Panamá que yo conocí hace bastante tiempo eran estos. No sé si se conoce acá, pero es un libro de niños muy famoso de Alemania, que también posiblemente tiene como, que estaba publicado en otros lugares. Como es sobre un viaje de maravilla Panamá, que esos dos están como buscando y realmente, bueno, hacen una vuelta, llegan a casa, a su misma casa, pero tuvieron un buen viaje. Y bueno, los primeros embajadores de Panamá que yo conocí de verdad como reales eran los hermanos King, que posiblemente conocen por sus trabajos acá, por su música. Yo hace 10 años más o menos hicimos un par de discos juntos, producimos en Berlín, bailamos, tenemos un par de recuerdos en común. Así estoy emocionado de verlos acá en sus tierras. Y bueno, esto es como una representación de las publicaciones musicales de mis, no sé, 20 años pasados. Se ve, por ejemplo, por abajo, ese es el disco con los hermanos King. Hay una más acá, hay una de Cacao. Entonces, cada de esos como cuadritos representan un disco, una publicación de música, y puede ser que sería un single, como un tema solo que sale, no sé, por Spotify, todo digital, o como un disco en vinilo o tal cual. Puede ser como un disco de 2 temas, o como de A-side, B-side, con no sé, con un remix quizás. O como un EP de más como temas, 4 temas, o un álbum que posiblemente tiene como 10 temas o 20, o en ese caso como más que 30 como piecitas como rompecabezas. Ese es el disco que producimos durante la pandemia como parte de ese proyecto social. Entonces, la próxima, bueno, ese fue como el disco final. Y bueno, lo que han visto ahora como los graphics así del Spotify, eso sería como un formato en que los productores de la música pueden ganar algo de su trabajo que hacen en el estudio, como saben. Y yo por estos años, aunque estaba ganando como no sé cuántos millones, como más que 180 millones de streams, de no sé, voy a ver como 20 millones ¿cómo es? Oyentes, esa palabra. Aunque tengo como esos números de como traction en mi discografía, por toda mi carrera no podía como vivir solo como ningún año solo como de las ventas de discos o las ventas de los streams. Así como nosotros como artistas o productores de la música estamos dependientes de otras formas de ganar y crear ingresos, y como saben serían como tocar fechas, como estar en el escenario, formas de música en vivo. Y lo he hecho como por muchos años, ese privilegio, y como muy afortunado que en algún momento por unos temas populares podría viajar a 60, 70 países del mundo como tocando, como DJ, hasta que, bueno, 2020, la pandemia, COVID,
sí, cortó esa parte del negocio para muchos artistas, como han visto, así. Un momento de silencio, de transformación bastante profunda para todos. Y bueno, en ese momento estaba pensando como qué hacer con esa energía, como con todas las ideas y visiones creativas, culturales, qué hacer en ese momento, así seguimos en el barrio mirando a la comunidad que necesita, qué está pasando con la nueva generación, con los jóvenes, con los niños, para ver si podemos ayudar en alguna forma y dar como algún servicio, alguna forma de inspiración, de educación a la comunidad, al neighborhood, digamos. How long has this been going on? How long has this been going on? Ich lasse daheim heute das Messer auf die AK-Glock, nein und Gasknarre, besser lasse daheim heute den Hassel, die Trauer, Dämonen, Schlamassel. Warum hörst du Schall? Ich geh zur Apotheke, order OCB und CBD. Atmungsbeschwerden, ne? Hier Wenn du wissen willst, was Opas plagt, check COPD. dauert manchmal stundenlang an, bevor ich atmen kann. Ne? Die Ops nehmen ihn und Jürgen Hops. Ich hoffe, ihr könnt mich nach dem Song hier verstehen. Es gibt echte, es gibt falsche, sie kommen und sie gehen. Was ich hier erzähle, ist leider nicht neu. Aber wenn du wirklich real bist, dann bleib ich dir treu. Papa, ich vermiss dich und du bist weit weg. Doch bald bist du wieder da und dann ist es perfekt. Ich mache einen Bauchklatscher, Mein Cousin sagt Wallah, geil, Wallah. Zweiter Stopp Berlin, wir chillen mit dem Halil. Gotti ist real, Settings, die sind Zentrum, Gotti ist real. Das ist real, das muss ich noch lernen. Settings sind real. Zentrum, Gotti ist real, die Settings, die sind real. Manchmal auch beim Hip-Hop ist so wirklich der Mut, auch was zu machen. Einfach eine Vision, du kannst noch nicht viel, du musst dich denken, oh, ich kann aber nicht so gut rappen oder ich kann kein Klavier spielen. Der Mut, dass du dich überhaupt traust, was zu machen, wird eigentlich belohnt. So, das ist das Ziel. Und aber auch natürlich auch kritisch sein, lernen, so besser werden, aber nicht so kritisch immer eigentlich. Das alles ist daraus geworden. Und deswegen ist es vielleicht eine Bestimmung gewesen, dass wir uns eine Illusionwelt zusammengestellt haben, die Wirklichkeit sein könnte. Für uns, wo wir mit nichts angefangen sind, ist die Bühne immer unser Sandkasten. Dort können wir spielen, dort können wir alles das erreichen, was wir uns im Leben vorgestellt haben. Sí, ese fue el trailer de un álbum que salió en algún momento. Después un montón de trabajo y como esos desarrollos que pasaban mientras. Como obviamente estábamos en la pandemia como regulado por como muchas como regulaciones de seguridad y todo, pero estamos ahora como después como 2 años desarrollando programas de mentoring, de hacer grabaciones como recording workshops, del coaching como personal, como de pasar tiempo con jóvenes, pero también como con unos viejos también como, y conectamos en una forma muy bonita las vidas de como de las diferentes profesiones también, incluso como los trabajadores, como social workers en las instituciones con que nos juntamos.
desde mi llegada a Berlín hace 20 años, yo tuve como ideas así, como proyectos sociales en mind, como en mi mente, y estaba intentando varias veces conseguir fondos, como presentando unas ideas al gobierno de la ciudad o del país, o como a empresas privadas, pero realmente nunca podía conseguir esos budgets. Y justo antes de la pandemia reencontré con un amigo que estaba reorganizando una NGO, como un non-profit que se llama Turning Tables Germany, que tiene sus raíces en Dinamarca, donde tienen la estructura un poco más desarrollada. Y él tuvo esa misión, o tiene esa misión todavía, de establish, como de crecer ese NGO en Alemania, o como especialmente en Berlín, y como el concepto es el empowerment del youth en formas como creativas, como música y película, básicamente. Así nos juntamos y aplicamos para un poquito de plata en un fondo como para proyectos socioculturales, y ahí podíamos conseguir un budget, y empezamos a trabajar con ese poco a poco, y involvimos como un montón de partners y gente como amigos, colegas. Entonces puedo dar un par de ejemplos en ese mismo último. Bueno, tenemos otro video para ver, y después puedo volver a ese slide, creo.
this been going on? How long has this been going on? I got two stories. Two stories. Two stories. You have to take two stories. Two stories. Así, ese fue el outro del álbum, como una interpretación mía, como de mi producción, con voces y como también un par de instrumentos de jóvenes que tuvimos en nuestro proyecto, y al fin ese tema salió también con un sello profesional como de mi red de la industria de música. Así lo usamos para publicar ese mensaje y como distribuir esa causa y ese buen rollo. Podemos regresar a un slide, creo que dos, exacto, gracias, para que doy un par de ejemplos de los partners y cómo trabajamos en ese proyecto. Por ejemplo, que dije antes, ese fue como el Fondo Sociocultura, ese es ese fondo que nos apoyaba con un primero amount de plata, de resources. Entonces también tuvimos como sponsors o como empresas que nos ayudaban, como Sony Music, que tienen un estudio bien profesional que se llama Circle Studios, en donde podíamos grabar con niños, como presentar esa oportunidad de usar una facility, como un estudio como súper profesional, y tener como un incentive para que trabajan en su proyecto, para que usan ese tiempo como en la forma más productivo, más bonito. Tuvimos como un par de partners que ayudaban con trabajos como de gráfico o como productora de video, que nos ayudaban, por ejemplo, en ese caso, de ese vídeo, de juntar todas las fotos que tomaba, por ejemplo, Friederike Kaltz, la fotógrafa que estaba documentando mucho del proyecto. Entonces, sí, con ese, por ejemplo, pusimos como hacer esa presentación como foto, como slides. ¿Qué más? Como más estudios, como sellos pequeñitos, como Wolfpack, que tienen como un standing en la escena del hip hop. Por ejemplo, yo creciendo con la cultura de hip hop y todo eso fue como para mí como un flashback también de mi juventud, cuando yo descubrí esa cultura, hacer música en esa forma, toda parte del DJing, como mi fascinación viene mucho de ese lugar. Y por los años en la música electrónica perdí un poco como esa conexión, ¿no? Como en mi vida o en mi trabajo diario, y entonces volver a ese lugar, ese barrio, y escuchar lo que quieren hacer como los jóvenes, me recordaba un montón del momento cuando yo como crecí mi pasión para la música. Entonces tenemos también redes como que soportan refugees, como Refuge Worldwide, en que hicimos como programas de radio, por ejemplo, con los jóvenes que podrían presentar su música, o como un DJ set ahí. Estaban los workshops, los talleres bien abiertos, muchas veces como rap, muchas veces como
escribir letras, grabar algo, pero también tuvimos como el tema del DJing y de la producción de la música. Han visto como en las fotos que como creo que sí, sí, ese campo como más ancho. Arriba tenemos Outreach, que es otra institución berlinesa que está por toda la ciudad y tienen como un funding del gobierno de la ciudad, y ellos están capaz, por esa estructura, capaz de realmente como ayudar un montón, y es como como profesión, su misión de realmente tener esos youth clubs como como Jugendzentrum o como Jugendclubs se llaman, que posiblemente tienen facilities como para hacer música también, pero deporte igual, como el Naunenritze, arriba es ese lugar en Kreuzberg, muy cerca de ese Cottbuser Tor, que es un partner del primer momento en que podríamos crear como construir un estudio como bien equipado, en donde hoy día está como mucha movida. Y se ve como después en un video más, creo que se ve un par de cuts de ese lugar también. Sí, eso sería bueno, tuvimos un poco de apoyo en algún momento del gobierno también, o como del gobierno del Ministerio de la Economía, que tiene un programa de apoyar la industria de la música, y yo podría aplicar como artista, podría aplicar junto con el NGO, con ese non-profit, que no es el camino normal, digamos. Normalmente tienes como una booking agency o como un sello grande que es tu partner de contrato. Pero en ese caso, durante esa situación de la pandemia, estaba un poco más, aparentemente un poco más abierto a proyectos sociales que tienen ese root de juntar gente y realmente como apoyar en otros niveles, no solo en cuestiones económicas. Sí, podemos saltar ahora el video y ver. Sí. Ese fue como uno de los eventos, una presentación de algún video como que producimos de unos 5 niños juntos con una rapera famosa o como conocida y como profesional, que estaba una de nuestros mentors y como coaches en todo ese proceso. Entonces seguimos con un par de fotos, y así puedo como, porque estaba bastante rápido en el video, puedo contar un poquito más. Bueno, ese por ejemplo es un lugar, una institución donde normalmente van niños hasta que tienen 14 años. Ahí producimos un evento, incluso sí, como silk printing y como comida, y como bien abierto, una invitación para todos. Producimos como de las fotos, por ejemplo, siempre estábamos produciendo como stickers o fotos como productos, en ese caso como un libro como que mostraba esos trabajos que han visto en el video, más o menos como un storytelling en esa art form, como esa forma de arte, la fotografía. También hicimos como unos gags como de productos así, en ese caso, como porque todo ese proyecto es un poco como una rompecabezas, entonces sí, compramos unos rompecabezas. La idea también fue como dije, ofrecer esos espacios profesionales a los niños, como para que puedan crecer, pueden como pensar más afuera de sus limitaciones en que crecen, porque ese barrio o esos barrios en que trabajamos, muchas veces los niños no tienen como tantas oportunidades de como educación musical, sí, y entonces abrimos las puertas en sí, unos estudios como
ricos, como bonitos, y fue como siempre creo que una buena experiencia para todos, incluso los social workers y los productores profesionales que estaban ahí como trabajando en su espacio donde normalmente reciben artistas profesionales como established, y en estos momentos posiblemente unos niños locos como que estaban como bien emocionados de hacer su cosa o como de explorar. Y entonces sí, hasta el punto que realmente producimos productos y ofrecimos estos a los, no sé, cuando hicimos un evento, ofrecimos hacer como donaciones o comprarse algo como de souvenir o como, sí, para que tuvimos al menos sí, como una oportunidad de ganar algo con los productos creativos. Al fin no fue como tanto que ganamos con la venta, pero así también hicimos exposiciones de foto en que también mostramos los trabajos como video y como los productos para apoyar y como para contextualizar ese proyecto también en otros espacios culturales y como abrir la puerta para otro público para mostrarlo. Entonces ese fue como un producto de como dinero comible, como edible money. Ese fue como una broma más o menos, pero fue bien exitoso, fue un hit que era como, sí, como la plata, porque sí, como en la cultura hip hop con su materialismo y todo, como la plata y como hacer montones de dinero, siempre sería un tema, así que los niños también están adaptando esos conceptos bastante. Y así sí, hicimos como otro producto que es un té. También habían como unos ejemplos de raperos famosos como artistas que vendieron iced tea, como que entraban campos de negocio fuera de la música, que con su popularidad como influencer entraban el mercado de las bebidas, por ejemplo, como de tabaco, y todo ese rollo está pasando, me imagino, en todo el mundo. Y ese fue como nuestro comentario a como crear una bebida, un drink, en ese caso como un Eins-Tee, como una palabra de juego con el título del álbum, que es Eins, que significa uno, o como la unión también en alemán, como ser uno. Y bueno, Iced-Tee, como Iced-Tee, Eins-Tee. Volvemos al Einstein una vez. Sí, y ese contiene como un código para bajar como el álbum, como para escuchar, y entonces de las ventas también recibimos un share para hacer más como workshops, más de esa locura. Y sí, ese fue como una cooperación inspirador con esa empresa que se llama Solimate, es como enfocado en esas causas buenas, sociales. Sí, y últimamente, como en el año pasado, una institución cultural, la Filarmonía de Berlín, como la Berliner Philharmónica, como la orquesta como sinfónica de Berlín, tiene un departamento de educación y nos han contactado si podemos hacer una cooperación, producir un evento y encontrar unas formas como se puede como intercambiar estos mundos, digamos, del barrio de Kreuzberg o de Neukölln. No hay como tantos jóvenes que tienen esa forma de educación como clásica con instrumentos, y
posiblemente no van a visitar ese casa como de concierto, ese espacio. Así estábamos escuchando qué quieren y nos juntamos, y entonces al final lo que hicimos fue una producción de un evento en nuestro barrio, que estaba un proceso antes como producir temas juntos con los niños, recibir un poco de apoyo de unos músicos profesionales de ese ensemble, o como de los academistas, como como que todavía están en el proceso de crecer a ese nivel súper profesional, que fue como bien interesante, como esa mezcla de la Hochkultur, como la cultura alta, como dicen en Alemania, como para estas formas de cultura tradicional, que también reciben un montón de funding, como de funding del gobierno, porque es bien caro producir eventos con tantos profesionales y como hacer rehearsals y todo. Entonces, para nosotros fue como una forma de aprovechar también ese lugar para unos rehearsals, como ese lugar cultural, y juntar un montón de jóvenes en ese proyecto, de nuestro trabajo, de ese proyecto, para preparar una programación de un evento que finalmente pasó cerca del Coti en un event location, una locación como bien bonito, un evento con, no sé, creo que 35, 40 temas que estaban como presentados por como, no sé, 50 jóvenes, y fue como, incluyó como una exposición de foto, también habían workshops de foto, y pasó como mucha movida en el camino. Y yo personalmente también hice unas producciones de música, de video, y con una cantante joven de 18, 9 años, estaba trabajando antes, y juntos decidimos de hacer una interpretación de un tema que estaba publicado en los 70s, que es como hace 50 años, como yo robé ese disco en vinilo de la colección de mis papás, Tonsteine Scherben, se llama La Banda. Rio Reiser es el cantante famoso que murió hace años, y ese disco es como un clásico de una época, y la Emo se llama, la cantante, es como un gran fan de esa banda, de ese artista. Entonces desarrollamos una versión bien moderna, y en el siguiente video van a ver como un corte en la izquierda, como más un making of, y en la derecha más como una presentación en el barrio, donde también esa banda estaba trabajando hace 50 años, estaban viviendo realmente muy cerca del Coti, de Cottbusser-Tor, en esa zona, y fuimos a los lugares donde vivían juntos en unos casas, ¿cómo se dice? Como squatted houses. Eso es como el background de esa historia, y en la izquierda van a ver como muchos elementos de la producción que pasaba por un año de muchos detalles, una mezcla de todo lo que he como hablado antes. Weißt du jetzt, dass du frei bist? Weißt du jetzt, wer du bist? Weißt du jetzt, was du tun willst? Ich bin nicht unter dir, ich bin nicht über dir, ich bin neben dir.
Sonne kommt und du bist hier. Ich kann dich fühlen, ich bin ein Teil von dir. Ich hab Zeit, denn ich liebe dich. Ich hab Kraft, denn ich liebe dich. Die Sonne kommt, du bist hier. Ich kann dich fühlen, ich bin ein Teil von dir. Ich hab Zeit, denn ich liebe dich. Ich hab Kraft, denn ich liebe dich. Komm, schlaf bei mir. Komm, schlaf bei mir. Komm, schlaf bei mir. Schlaf bei mir. Komm, schlaf bei mir. Schlaf bei mir. Schlaf bei mir. Schlaf bei mir. Mach mich stark. Schlaf bei mir. Gib mir Kraft. Schlaf bei mir. Mach mich groß. Schlaf bei mir. Gib mir Kraft. Schlaf bei mir. Mach mich stark. Schlaf bei mir. Gib mir Kraft. Schlaf bei mir. Mach mich groß. Schlaf bei mir. Sí. Eso es el demo ahora, como la demo versión no está publicado, está como nuevo, ese producto final. Y estamos hablando ahora con unos sellos de verdad, como sellos grandes ahí en Alemania para una publicación como comercial, de verdad, como para ayudar a la cantante como en su carrera. Y que sí, ojalá vamos a recibir como alguna forma de apoyo para todo eso, para que podamos seguir con toda esa cosa. Creo que así, eso sería, creo que hay una pregunta, también podemos tener una conversación si tienen más preguntas o comentarios. Así es. Muchas gracias. Sí, por favor. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es David Camacho, soy certificado en Ableton Live, vengo aquí de Panamá, soy de Cali, Colombia. Ahí lo que cogiste, hiciste prácticamente es que sampleaste el vinilo, ¿cierto? Lo metiste a trato, lo automatizaste en el Ableton y ese sampler empezaste a hacerle los ritmos. La verdad que lo que hice fue como samplear del vinilo. Usaba en el primer paso de la producción solo el voz. La voz de ella, ajá. Sí, exacto. Y entonces todo el resto del tema no usaba, o como habían después como unos motivos que tocamos, y había otra producción como otro tema de un composer como alemán. Entonces sacamos unos de armonías de otro lado también, hicimos como un mashup en el primer paso. Entonces grabó la emo sobre esa versión primera y realmente fue como tan bonito y tan completo que podríamos como sacar los voces originales del Rio Reiser de la producción. Y hay como unas partes en que sampleamos su voz original. Y yo estaba hablando con su hermano que está en charge, como en responsabilidad de todo de todos los derechos, digamos, y entonces preguntamos para su muy bueno, te felicito, me gustó.
Tiene kit, tiene sampleo, tiene techno, tiene hi-hat, los cambias, tiene decibeles, hay un espacio que la dejas y termina bien. Me gustó. Muchas gracias. Sí, bueno, este código lleva, si quieren como revisar estos videos que hemos visto antes, ojalá luego con el By Me, con la emo, que cuando está publicado lo vamos a subir a esa página. Últimamente también si me quieren como escribir o como preguntar cosas como por email, me pueden mandar mensajitos. En Instagram sería Robosonic, de ese proyecto de la música electrónica que amamos. Y turningtablesgermany.org sería como la NGO. Ahí se puede ver también más proyectos que hacemos con diferentes como ángulos, no solo como cuestiones como diferentes formas, también más enfocado en cuestiones como de refugees o bueno. Van a ver, es como hay más fotos, hay más inspiración, así es. Muchísimas gracias.